Según los últimos estudios de Morgan Stanley, las probabilidades de una recesión en 2025 son del 30%. Y es que si algo tenemos claro es que la economía es cíclica y antes o después vamos a tener una recesión, aunque no podamos predecir exactamente cuándo. Por eso en el vídeo de hoy te traigo 10 acciones top que tienen probabilidades de hacerlo bien en el mercado a pesar de una recesión. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque te aseguro que muchas de estas empresas no las conoces ya que no son las típicas. Vamos con la intro y comenzamos. Stop this shit! Para que una empresa entre al top que os traigo hoy debe cumplir ciertos requisitos. El primero sería pertenecer a una industria o un sector que típicamente sea resistente a una recesión o a una mala racha en la economía, como puede ser por ejemplo sectores del consumo defensivo. Otro requisito es que estas empresas tengan un buen análisis fundamental, crecimiento en la facturación, crecimiento del beneficio, un buen cash flow y también por supuesto una buena salud financiera. Tercero, la mayoría de estas empresas van a tener un dividendo y una buena trayectoria de este dividendo, que nos asegure que si el retorno de la acción no es extremadamente bueno durante una recesión, al menos vamos a seguir recibiendo esa fuente de cash flow estable a lo largo de estos años donde la economía sea mala. Y por último, uno de los requisitos va a ser que estas acciones tengan una buena trayectoria en la bolsa, que su retorno histórico sea igual o superior al S&P 500. Comenzamos con esta lista. Comenzamos esta lista con Hormel Foods Corporation, una empresa que se dedica a producir productos alimenticios, principalmente carne. Aquí podéis ver algunas de las marcas, quizá en Europa no nos suenen mucho, pero los que seáis americanos pues seguramente son marcas que estéis acostumbrados a ver en vuestro día a día. Por supuesto, estamos hablando del sector de consumo defensivo, un sector que vamos a ver mucho en esta lista, pues por razones obvias. Son productos que se siguen consumiendo de primera necesidad, que aunque haya una crisis, una recesión, la gente sigue necesitando, como son, por ejemplo, la carne. Esta empresa ofrece un buen análisis fundamental en general, pero cuidado que no es la típica empresa de crecimiento excesivo. En 10 años su facturación ha pasado de 9,3 billones a 12 billones de dólares. Crece en torno al 5-6% al año. Aparte nos ofrece una trayectoria de dividendos impresionante de más de 57 años, creciendo por encima de la inflación en torno al 6,5% y una rentabilidad de dividendo bastante atractiva ahora mismo, que está prácticamente cerca de los máximos históricos, con el 3,5%. Al ser una empresa de la cual no se espera un crecimiento desmedido, pues quizá no conviene pagar un PER demasiado alto o cualquier múltiplo. Ahora mismo está cotizando, como podéis ver aquí, en el PER o en el EV/EBITDA, por debajo de sus múltiplos habituales, pero desde mi punto de vista todavía múltiplos demasiado exigentes, y es una empresa que a mí me gustaría ver por debajo de los 28 dólares para añadirla a mi cartera. Sin duda una empresa con una gran trayectoria, fundada en 1891, que ha superado muchísimas crisis. Consumo defensivo, Hormel Foods. Continuamos con otra empresa que seguramente muchos no conocéis, American Water Works Company. Cuidado que ya estamos hablando de una empresa que en los últimos 10 años ha generado un retorno muy similar al S&P 500 más un buen dividendo que ahora mismo tiene una rentabilidad del 2,17. Según analistas de Seeking Alpha y Wall Street, sería una compra fuerte ahora mismo. Ya hablamos de una empresa que se dedica a gestionar agua y también a aguas residuales. Provee 1.700 comunidades en 14 estados distintos y tiene más de 3,5 millones de clientes. Clientes además de todo tipo, comerciales, residenciales y también clientes de gubernamentales, clientes digamos de entidades públicas del gobierno. Una empresa que ha experimentado muy buen crecimiento, su facturación ha subido de 3 billones a 4,3 billones en tan solo 10 años, tiene una muy buena hoja de balance, una deuda bastante, digamos, aceptable para estar dentro del sector en el que está, y además un dividendo que lleva creciendo al 9%
más de 15 años con un payout ratio bajo, con lo cual quiere decir que tenemos margen para subir este dividendo, es un dividendo bastante seguro. Pocos negocios nos vamos a poder encontrar más resistentes a una crisis, pocas cosas más necesarias que el agua hay en esta vida y se estima que es un negocio que siga creciendo tanto su beneficio como su revenue por encima de la inflación a más o menos ritmos del 7, 6, 8%. Obviamente hablamos de una empresa de mucha calidad, una empresa que destaca dentro de su sector, cotiza a múltiplos por encima del promedio de su sector, pero ahora mismo, aunque sean múltiplos elevados, exigentes, son múltiplos muy por debajo del promedio de la propia empresa. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un PER de 28, pero el promedio de American Water Works Company es normalmente PER 35. En el EV/EBITDA nos encontramos un EV/EBITDA de 17,5, normalmente cotizando a un EV/EBITDA de 19. Y lo mismo del Price to Free Cash Flow, cotizando a múltiplos por debajo de lo habitual. Esto, junto al Dividend Yield, que es bastante alto respecto al promedio de los últimos 5 años, podrían indicarnos que American Water cotiza ahora mismo a un precio, yo no diría ni mucho menos de ganga, pero a un precio razonable. Continuamos, la tercera empresa que os traigo hoy, United Health Group. El que sigue el canal sabe que esta empresa me gusta mucho y es una de mis posiciones principales dentro de lo que es mi cartera de dividendos. Hablamos de una macroempresa, si no la empresa más grande dentro del sector salud en Estados Unidos, tiene distintas ramas del negocio. Ofrece todo tipo de planes, servicios, seguros para personas, para grandes empresas, para agencias gubernamentales, para servicios públicos, absolutamente todo, incluso software dentro de lo que es el sector salud. Hablamos de una empresa de más de 500 billones de dólares que ha generado en los últimos 10 años, solo en la apreciación de la acción sin contar el dividendo, un 569%, un retorno muy superior al S&P 500. Tiene un análisis fundamental espectacular, en 10 años prácticamente ha triplicado tanto su facturación como su beneficio, tiene una buena hoja de balance con una deuda neta menor de 3 veces el EBITDA, tiene un muy buen dividendo que aunque la rentabilidad es del 1,45% no es muy alta, está creciendo al 15% durante los últimos 5 años, un payout ratio muy bajo, un dividendo muy seguro con muchísima proyección. Y no me enrollo mucho más porque tenéis el análisis completo de United Health en la descripción, un análisis que hice hace muy poco y que entro al detalle y explico el por qué es una de mis acciones favoritas. Hablé mucho sobre esta empresa cuando estaba por debajo de $500, ahora mismo pues ha subido bastante en los últimos meses. Pero aún así, según analistas de Wall Street y de Seeking Alpha, estaríamos hablando de una compra. Creo que este precio no es descabellado, pero no es tan bueno como cuando yo empecé a sacar vídeos sobre esta empresa. Estaba cotizando en 480, 490 dólares por acción. Continuamos, señores, con Lockheed Martin Corporation, posiblemente la empresa más puntera y más grande dentro del sector de defensa y aeroespacio. Es una empresa que se encarga de desarrollar tecnología militar, aviones de combates, misiles, sistemas de radares, este estilo de cosas que le encantan al tío Sam, y por supuesto su principal cliente es el gobierno de Estados Unidos, que en el año pasado se gastó más de 50 billones de dólares en contratos con esta empresa. Por eso está dentro de esta lista, porque es una empresa que, a pesar de que pueda haber una crisis, una recesión, es muy poco probable que el gobierno de Estados Unidos reduzca su gasto en defensa. Tiene muy buen análisis fundamental, prácticamente en 10 años ha duplicado tanto su revenue como su beneficio, tiene una deuda razonable, también un dividendo bastante considerable con un dividend yield de 2,26, que ha crecido un 7,68 en los últimos 5 años, un payout ratio bastante bajo, un muy buen historial de más de 21 años creciendo este dividendo. Y en definitiva es una de las mejores empresas dentro de este sector desde mi punto de vista, junto a L3Harris Technologies. Son mis dos empresas favoritas, de las que mejores retornos han tenido dentro de este sector de defensa y aeroespacial. Ahora mismo quizá demasiado cara, cotizando a múltiplos pues muy excesivos desde mi humilde punto de vista, y es una empresa que hasta hace poco sí cotizaba a buen precio,
por debajo de $475, pero ahora se ha escapado un poco y la verdad yo la tengo en mi watchlist y es una empresa que me gustaría mucho tener dentro de mi cartera. De momento tener paciencia, pero creo que es una empresa que lo podría hacer muy bien o mejor que el mercado en un momento de recesión. Un pequeño inciso para recordarte que acabo de crear una comunidad en Telegram, algo totalmente gratuito donde vas a poder ver mi watchlist actualizada con precios objetivos, análisis de acciones y mucho más, sugerir ideas para nuevos vídeos y preguntar lo que quieras y por supuesto hablar sobre inversiones y emprendimiento con otras personas de mentalidad similar a la tuya. Para ello solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y pinchar el link del canal de Telegram. Te recuerdo que es completamente gratuito, sin suscripciones mensuales, sin tener que dar tus datos. Eso sí, lo único que te pido es que apoyes este proyecto suscribiéndote al canal y dejando un comentario en este vídeo. Y continuamos con Costco. Bajo mi humilde opinión, una de las mejores empresas dentro de lo que es el sector de consumo defensivo en lo que podríamos considerar la industria de los supermercados. Aunque Costco es una tienda que también vende muebles, tecnología, cosas para el hogar, es una especie de Carrefour, pero a lo grande. Su principal mercado está dentro de Estados Unidos, pero también está dentro de muchísimos países. Aquí podéis ver la lista, incluidos España. Aparte de que estamos hablando de un sector que es muy defensivo, también Costco tiene un programa de afiliación con sus clientes muy fuerte. Costco es de las empresas que mayor fidelidad tiene entre sus clientes y esto, junto a que ofrece muchísimos productos de groceries, de alimentos de primera necesidad, hará que esta empresa pueda seguir haciéndolo bien y mantener sus ventas durante una crisis. El retorno ha sido espectacular, muy superior al S&P 500, 719% de apreciación de la acción en los últimos 10 años, una pedazo de inversión. Y aparte tenemos un dividendo que sí que es cierto, no es una rentabilidad muy alta, 0,53, pero que crece a un ritmo trepidante, 17,92% durante los últimos 5 años y un payout ratio bajísimo, un dividendo muy seguro con muchísimo potencial. La salud financiera también es buenísima, con una deuda negativa, es decir, una mayor posición de efectivo que de deuda a largo plazo. Para mí, si no la mejor de las mejores empresas dentro de esta industria en el mundo. El gran problema, pues que estamos en un mercado bastante alcista, es una empresa de muchísima calidad, con un análisis fundamental casi perfecto, y esto pues los inversores lo saben y ahora mismo Costco pues cotiza a múltiplos muy excesivos. Hablamos de un PER 55, de un EV/EBITDA 34, de un Price to Free Cash Flow de 32, muy por encima de la propia media de Costco y por encima de los promedios del sector, aunque sea una empresa que me gusta mucho y que me encantaría tener en mi cartera y creo que ahora mismo está a un precio desmesurado, pero una empresa que me encantaría tener en mi cartera, una empresa para tener en el watchlist y cuando tengamos ese momento donde el mercado sobre reacciona a ese momento de miedo general, pues entrar una empresa como Costco sin miedo, que seguramente sea una empresa muy resistente a una posible crisis o recesión. Continuamos con Republic Services. Esta empresa junto a Waste Management son las dos empresas más grandes, más potentes en Estados Unidos en lo que viene a ser la gestión de residuos. Un negocio a prueba de crisis porque es un negocio que necesitamos, haya crisis o no, esté la economía mejor o peor, necesitamos que se sigan recogiendo las basuras y este tipo de cosas, necesitamos el reciclaje, necesitamos los servicios de este tipo de empresas. Hablamos de una empresa que ha tenido un retorno también espectacular, 423% de retorno en la apreciación de la acción en los últimos 10 años sin tener en cuenta dividendos, un dividendo que ahora mismo no es demasiado alto, 1,13, pero que crece muy por encima de la inflación y con muy buena trayectoria y un payout ratio por debajo del 36%, un payout muy seguro, lo cual nos deja tranquilos de que vamos a seguir cobrando este dividendo ante una posible crisis. Análisis fundamental muy bueno, ha experimentado un crecimiento en su facturación de prácticamente el doble en 10 años, también si nos vamos al net income se ha triplicado en los últimos 10 años, tiene deuda considerable pero tampoco es una deuda descabellada. Esta empresa tiene una deuda a largo plazo de 11,2 billones, es una deuda grande, considerable, pero no excesiva para lo que es el sector.
y es una empresa que nos lo ofrece prácticamente todo y una jugada muy defensiva. También porque es muy difícil competir con este tipo de empresas. Son negocios que requieren de muchísima infraestructura, flota de camiones, planta de procesado, de reciclaje, lugares donde gestionar, acumular, dividir, clasificar los residuos, y una vez que una empresa ya tiene el control de un área y ya tiene establecida esta infraestructura, es muy complicado, una vez que ya se tienen clientes y rutas, llegar tú y montar tu empresa de reciclaje, tu empresa de gestión de residuos y competir con Waste Management o Republic Services. También Waste Management podría haber estado en esta lista, pero he querido traer a su principal rival, Republic Services, porque es una empresa muy parecida, también muy buena, y creo que es un gran candidato para esta lista. Y nos pasa un poco como con muchas empresas de calidad ahora mismo, múltiplos muy exigentes, un PER de 32, 33, 35, EV/EBITDA de 16, un Price Sales de 4, múltiplos bastante potentes, muy por encima de lo que es el promedio. Pues quizá un precio ideal para esta empresa sería en torno a $160 por acción. De momento un poco de paciencia, pero sin duda una empresa de gestión de residuos imprescindible en tu cartera si estás preocupado o quieres dormir tranquilo durante una recesión. La siguiente empresa que os traigo es NextEra Energy, una empresa que me arrepiento profundamente de no haber comprado recientemente, ya que la sigo muchísimo en la watchlist y estuvo muy cerca rozando el precio objetivo, y obviamente pues en los últimos meses, como podéis ver en este gráfico, ha despegado. Una empresa que se dedica a generar, transmitir, distribuir y vender electricidad, tanto digamos a particulares como a clientes grandes, a negocios, etc. Una empresa que también se centra mucho en energías limpias y renovables, pero también tiene gas natural. Hablamos de un retorno muy bueno en los últimos 10 años, superando al S&P 500, una industria que lo suele hacer bien, las recesiones, las crisis, buen análisis fundamental. Tenemos un buen dividendo, es una de las empresas, digamos, más cotizadas, más buscadas dentro del sector energético, tiene muchísimo futuro también con el tema de las energías renovables, muchísima infraestructura, el dividendo que crece a un ritmo muy rápido, de casi el 11%, una trayectoria, la verdad, muy buena, con un payout ratio muy bajo para lo que es la industria energética, y aunque la empresa ha subido de cotización, ha subido de precio la acción en los últimos meses, aún sigue dando una rentabilidad bastante razonable, 2,61, y tenemos un ratio de compra por parte de los analistas de Seeking Alpha y de Wall Street. Aunque sí que es cierto, no es un precio tan atractivo como la oportunidad que tuvimos estos últimos meses, pues en torno a $50 por acción. NextEra Energy, una de mis acciones favoritas dentro de este sector, de esta industria, y que me encantaría tener próximamente en mi cartera. Y pasamos con Accenture y el sector tecnológico, otro sector que depende de qué empresas puede ser muy resistente a una recesión. En este caso traigo Accenture a esta lista porque hablamos de una consultora tecnológica, una de las consultoras más importantes dentro de esta industria y cuyos clientes están la mayoría dentro de las grandes 500 fortunas en Estados Unidos. Lo que hace Accenture es ayudar a otras empresas, grandes empresas, a hacer una transición tecnológica y convertirse en compañías más eficientes, más modernas. Hablamos que los clientes de Accenture en su mayoría tienen muchísima solvencia, tienen una posición de efectivo muy grande, tienen poca deuda o tienen una solvencia, una salud financiera bastante buena, con lo cual son empresas que, haya crisis o no, van a seguir invirtiendo en tecnología, porque para este tipo de empresas pues es prácticamente algo mandatorio, es algo que tienen que hacer sí o sí para no quedarse atrás respecto a la competencia. Muy buen retorno frente al S&P 500 en los últimos 10 años, con un 309%, buen crecimiento, buenos estados financieros, deuda neta negativa, cash flow estable, creciente, que se ha triplicado en los últimos 10 años. También tenemos un dividendo de 1,56 que crece muy por encima de la inflación, a un 12% en los últimos 5 años, con buena trayectoria, un payout ratio bajo que nos aporta seguridad, que nos deja margen para que este dividendo siga creciendo, buena proyección de crecimiento a futuro. Es una empresa que prácticamente lo aporta
está todo y con un análisis completo que he traído al canal hace muy poco y que lo puedes encontrar como siempre en la descripción de este vídeo. Ahora mismo cotizando a múltiplos algo exigentes, aunque no es un precio descabellado y lo podemos comprobar como según analistas de Seeking Alpha y Wall Street pues tendríamos un rating de compra. Y en el puesto número 9 continuamos con Church & Dwight Co., una macroempresa de más de 24 billones de capitalización bursátil dentro del sector de consumo defensivo, que ha obtenido un retorno superior al S&P 500 en los últimos 10 años si tenemos en cuenta su dividendo. Hablamos del sector consumo defensivo, pero no de comida, sino que esta vez hablamos más de productos para el hogar, aunque es una empresa fundada en 1846 que tiene muchísimas ramas y vende prácticamente de todo. Cosas de limpieza, hablamos también de cosas para mascotas, tiene tropecientas marcas, pues una macroempresa estilo Procter & Gamble, por compararlo con algo más o menos parecido, que vende una infinidad de productos que vamos a seguir consumiendo aunque estemos en horas bajas en la economía. Y esta empresa sigue un poco lo que estamos viendo y lo que intento traeros en esta lista, una empresa que ha crecido su revenue, que ha crecido su beneficio, que tiene una deuda muy razonable, que podría aguantar una crisis, que tiene una buena trayectoria de dividendo, repartiendo y creciendo este dividendo más de 19 años de forma consecutiva, por encima de la inflación, con un payout ratio muy bajo, con márgenes para seguir creciendo, estimaciones para seguir siguiendo su crecimiento en el futuro también por encima de la inflación, en torno al 7 y al 8%. Podemos ver los pronósticos del beneficio por acción en los próximos años, como se espera un muy buen crecimiento, márgenes de rentabilidad muy por encima del promedio del sector. Ya sabéis, yo intento traeros lo mejor de lo mejor dentro de cada top que traigo al canal, así que acuérdate de suscribirte y dejar tu like, comentario, todo esto se aprecia el trabajo que estoy haciendo. Múltiplos, valoración, precio objetivo, pues bueno, estamos en el mercado en el que estamos, empresas de muchísima calidad, pues es complicado ahora mismo encontrar gangas. Tenemos un rating de hold, es decir, aguantar, ni comprar ni vender por parte de Seeking Alpha y de Wall Street, y vemos múltiplos algo un poco más elevados por encima del promedio de la propia empresa. Aún así, no son múltiplos descabellados, pero vemos un EV/EBITDA de 19, un PER de 30, para ser el sector de consumo defensivo quizá algo excesivos. Lo suyo sería pues encontrar esta empresa pues por $75 o por debajo. Aún así, una empresa muy completa dentro de un sector muy resistente y que cumple con todos los requisitos para estar dentro de esta lista y ser una magnífica opción. Me gustaría incluirla en mi cartera, pero de momento va a la watchlist. Estaremos atentos a lo que pasa con Church & Dwight Co. Y señores, quiero terminar esta lista con Mondelez International, una empresa que ahora mismo tiene recomendación de compra fuerte por parte de Wall Street y de compra por parte de analistas de Seeking Alpha. Seguramente el nombre ya os suene. Hablamos de una empresa también consumo defensivo, en este caso una empresa que produce comida. Y si Mondelez no os suena, sí que os sonarán marcas como Oreo, Ritz, Milka, Toblerone, Clif Bar. A que esto ya sí que os suena un poco más. Pues es a lo que se dedica esta empresa, a producir snacks, chocolates, digamos bollería industrial, comida que yo personalmente no comería, comida basura por decirlo así, pero que a la gente le encanta, la masa lo consume, comida que proporciona esa pequeña dosis de dopamina diaria, esa pequeña recompensa que la gente necesita, y comida que es muy barata y que la gente sigue consumiendo a pesar de que haya crisis. Esas galletas para ver una película, ese snack que te permites después del trabajo, pues Mondelez produce este tipo de productos. Esta empresa ha producido un buen retorno, pero por debajo del S&P 500, por lo menos nos trae un buen dividendo que crece a un ritmo espectacular por encima del 10%, una muy buena trayectoria, payout ratio bajo, un dividendo muy seguro, dividend yield, una rentabilidad del dividendo bastante atractiva, 2,65, y un buen análisis fundamental. Sí que es verdad que es una empresa muy establecida, un sector que normalmente no experimenta un crecimiento masivo en lo que es la facturación, pero sí vemos como que es una empresa que cada vez se hace más eficiente, cada vez se hace más rentable, y a pesar de no facturar muchísimo más, sí que genera unos beneficios mayores. En 10 años prácticamente ha duplicado lo que es el beneficio. Así que una empresa atractiva que podría soportar bien una próxima crisis o una próxima recesión, con análisis, con un rating de compra o compra
súper fuerte. Aquí os lo dejo para cerrar esta lista Mondelez Internacional. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este vídeo. Si lo apreciáis, suscribiros, comentar, todo el rollo. Ya sabéis que en la descripción os podéis unir a la comunidad de Telegram, donde podéis acceder a mi watchlist, donde están todas estas empresas y muchas más, con análisis objetivos, link a los vídeos, lo que opino de todas las empresas. También tenéis el enlace a Seeking Alpha, la plataforma que yo utilizo para analizar absolutamente todo y llevar mi cartera. Tenéis 7 días de pruebas gratis y también tenéis un descuento si finalmente decidís suscribiros a Seeking Alpha Premium. Esto ha sido todo por hoy, espero que este vídeo te haya servido de ayuda y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.